El Papa Francisco, entre la tradición y la modernidad. Hace 11 años, la noticia mundial era que había un nuevo Papa y que seguramente sería distinto porque era el primer latinoamericano y el también primer jesuita en llegar a ser el sumo pontífice de una iglesia católica que estaba muy centrada en la realidad de Europa. En este informe te vamos a mostrar que Francisco es muy distinto a cualquier papa anterior, principalmente porque sigue siendo el mismo secular Jorge Bergoglio de su natal Argentina, y la realidad es que su vida es una misión pastoral que marcará, a pura vocación, un rumbo de iglesia abierta, periférica, más humilde y sobre todo centrada en las personas, dejando un legado papal que ya se anticipa será importante. Francisco es un hombre sencillo que desde su primer minuto de ser designado evidenció su humildad y compromiso, valorando lo importante por sobre lo ritual, dejando entrever que lo simple tiene un peso simbólico muy grande. Él predica con el ejemplo. Aquel 13 de marzo de 2013, recién electo y al momento de saludar desde el balcón de la Basílica de San Pedro, renegando de los privilegios y lujos palaciegos del Vaticano, apareció sin los zapatos rojos, la capa de terciopelo y la cruz pectoral dorada, tradicionales símbolos de los príncipes de la Iglesia, optando por seguir usando sus viejos zapatos negros, gastados y arrugados que ya tenía puestos, y la cruz plateada que lo acompañó siempre. Al día siguiente lo fotografiaron mientras pagaba de su bolsillo su cuarto en el Hotel Vaticano donde se había alojado, y después se mostró trasladándose por Roma en un viejo Renault 4, en lugar de los lujosos autos alemanes que ya tenía a su disposición. Los aposentos tradicionales del Papa en el Palacio Apostólico son unas lujosas dependencias en las que desde Pío X residieron todos los jefes de la Iglesia, pero Francisco eligió vivir en el departamento de 4 por 3 metros cuadrados del complejo Santa Marta, que no es otro lugar que la dependencia que funciona como hotel para todos los miembros de la Iglesia que vienen por unos días al Vaticano. Ahí se alojaba Jorge Bergoglio, así que ahí mismo continúa viviendo el Papa número 266, llamado Francisco. Una institución milenaria como la Iglesia se basa en seguir las tradiciones y en dar continuidad, más que a innovar. Así es que en la historia de los nombres de cada papa hubo 22 Juanes, 16 Gregorios, 16 Benedictos, 14 Clementes, 13 Inocencios, 13 León, 12 Pío, 9 Esteban y así una larga lista. La elección del nombre es vista como una indicación de a quién va a emular el nuevo papa, qué políticas va a seguir o incluso la duración de su pontificado. Y Francisco es el primer papa en llamarse así, ya que no alude a ningún antecesor, sino a San Francisco de Asís, anticipando un conflicto entre tradición y modernidad. Un solitario manifestante en la plaza de San Pedro, mientras esperaba los 2 días de cónclave y las 5 votaciones, hasta que la chimenea de la Capilla Sixtina mostró la fumata blanca, portaba un cartel que resultó premonitorio. La iglesia de a pie solicitaba de un Francisco. San Francisco de Asís fue un santo símbolo de humildad y muy cercano a los pobres, nombre perfecto para el austero Jorge Bergoglio, que venía a suceder al renunciante Benedicto XVI y a dejar su impronta en el Vaticano y la Iglesia. Bueno, Bergoglio nunca se imaginó que iba a terminar aquí. Nunca. Además yo vine con la valijita, con lo opuesto y un poquito más, digamos, ¿no? Más aún, dejé preparados los sermones para el Domingo de Ramos, porque pensé, ningún papa va a asumir el Domingo de Ramos, así que yo el sábado viajo ya para ver. O sea, nunca me imaginé que iba a estar acá, ¿no? Su nombre secular es Jorge Mario Bergoglio y nació el 17 de diciembre de 1936 en Buenos Aires, Argentina. Es el hijo mayor del matrimonio conformado por su padre Mario José, un emigrante originario del Piamonte italiano que era empleado ferroviario, y su madre, María Regina Sibori, una ama de casa que tuvieron 5 hijos en total,
de los que solo vive María Elena, su hermana menor. Creció en el barrio de Flores, donde vivió gran parte de su infancia y juventud. Asistió al colegio salesiano Wilfrid Barón de los Santos Ángeles de la localidad de Ramos Mejía. Cursó estudios en la Escuela Secundaria Industrial ENET número 27, Hipólito Yrigoyen, recibiendo el título de técnico químico. Le gustaba jugar al fútbol y es seguidor del Club San Lorenzo del barrio de Almagro en Buenos Aires, el cual lo considera su hincha más famoso, y cuando salieron campeones le llevaron la copa en una visita. Y que gane San Lorenzo. Socio honorario del San Lorenzo de Almagro y porta el carnet número 88.235. El Papa es un cuervo, como llaman a los hinchas de ese equipo. Cuentan que trabajó limpiando en una floristería y de portero en una discoteca, que le gustaba bailar tango y que incluso tuvo una novia hasta que el interés por la fe, la vida religiosa y una temprana vocación sacerdotal lo impulsaran a que a sus 21 años se sumara el 11 de marzo de 1958 al Seminario de la Compañía de Jesús, iniciando así su formación religiosa. Obtuvo una licenciatura en filosofía y también estudió humanidades en Chile. Entre 1964 y 1965 fue profesor de literatura y psicología en el Colegio de la Inmaculada Concepción de Santa Fe, para posteriormente decantarse por la enseñanza de la teología en el Colegio San José, de la localidad de San Miguel. Fue ordenado sacerdote el 13 de diciembre de 1969 por el arzobispo Ramón José Castellano y desde entonces realizó una larga carrera dentro de la orden. Latinoamérica estaba bajo la influencia de la teología de la liberación, y si bien Bergoglio no se lo identifica como uno de sus representantes, su enfoque pastoral y su compromiso con la justicia social son herederos de esta corriente teológica, y se puede ver en su énfasis en la justicia social y la defensa de los más vulnerables. Su enfoque en la praxis valora la acción pastoral y la cercanía al pueblo. Su crítica al neoliberalismo, al que denuncia como sistema económico que excluye y empobrece. No teme en denunciar las injusticias y defender a los oprimidos. Domina el español, italiano, latín y alemán, además de tener conocimientos medios de inglés, francés, portugués, ucraniano y piamontés. Se trasladó a Alemania para obtener su doctorado y a su regreso retomó la actividad pastoral como sacerdote en la provincia argentina de Mendoza. Durante las décadas siguientes desempeñó diversos roles dentro de la Iglesia argentina, incluyendo su trabajo como profesor y director espiritual. El 20 de mayo de 1992 fue consagrado obispo titular de Auca, una diócesis histórica y no presencial, para que le permita ejercer como uno de los 4 obispos auxiliares de Buenos Aires. Posteriormente fue obispo coadjutor de la misma el 3 de junio de 1997. El 28 de febrero de 1998 fue elevado a la posición de arzobispo de Buenos Aires por el Papa Juan Pablo II. En ese entonces no vivía en el Palacio Cardenalicio, sino en un piso normal y corriente. Iba a trabajar todos los días en autobús y se preparaba él mismo la comida. Durante el consistorio del 21 de febrero de 2001, el Papa Juan Pablo II le nombró cardenal del título de San Roberto Belarmino. Además, es primado de la Argentina. Como arzobispo de Buenos Aires, Bergoglio se destacó por su compromiso con los más necesitados y su estilo de vida modesto. Ganó reconocimiento por su defensa de los derechos humanos, su postura en contra de la pobreza y su enfoque en la justicia social. Durante su tiempo en Buenos Aires, se convirtió en una figura influyente tanto dentro de la Iglesia como en la sociedad argentina en general. Siendo cardenal, se opuso al proyecto de ley de matrimonio entre personas del mismo sexo. El 9 de julio de 2010, días antes de su aprobación, se hizo pública una nota suya calificando como una guerra de Dios dicho proyecto, que contemplaba que las personas homosexuales pudieran contraer matrimonio
y adoptar niños. Era un jesuita ortodoxo en cuestiones dogmáticas. Además, chocó en otras ocasiones con los gobiernos de Néstor y Cristina Fernández de Kirchner con sus críticas por la corrupción y la pobreza. Desde que fue elegido como Papa en marzo de 2013, Francisco lideró la Iglesia Católica con un enfoque en la humildad, la compasión y la inclusión. Llevó a cabo una serie de reformas y acciones destinadas a revitalizar la institución y abordar los desafíos contemporáneos que enfrenta la Iglesia y la sociedad en general. El Vaticano comenzó a sentir un impacto silencioso de pequeños gestos que configuraban el inicio de una etapa de cambios. La Santa Sede dejó de ser un lugar de poder para romper algunas estructuras y pasar a ser un lugar de servicio basada en la humildad, el diálogo y la evangelización. Pasó una década bajo su liderazgo y la sociedad no solo nota un gran acercamiento de la Iglesia a la realidad social, sino que el propio Sumo Pontífice ha evolucionado como persona y engrandecido su papado. En lo que ya parece ser su estilo, se salió del libreto acercándose imprevistamente a la gente que lo esperaba en una de las calles adyacentes al Vaticano, lo que causó enorme preocupación en su equipo de seguridad. Estupendo, es lo que hace falta. Yo creo que va a dar un cambio, un vuelco total. Es un papa muy humano, con un corazón abierto y muy latinoamericano. Su estilo descontracturado sorprendía a todos, incluso a periodistas con mucha experiencia en cubrir el Vaticano, a los que sorprendía burlándose de él mismo para romper el hielo. ¿Usted sabe cómo se suicida un argentino? ¿No? Se sube arriba de su ego y de ahí se tira abajo. El enfoque de Francisco en la reforma financiera y la transparencia del Vaticano ha sido una parte integral de su papado, contribuyendo a fortalecer la credibilidad y la relevancia de la Iglesia Católica en el mundo moderno. Su compromiso con la honestidad, la integridad y la justicia ha inspirado a millones de personas en todo el mundo y consolidó su posición como una figura líder en la escena mundial. El día que cumplía un mes como Papa, Jorge Bergoglio anunció la creación de un consejo formado por 8 cardenales, procedentes de los 5 continentes, para que le ayudasen en las reformas a iniciar. El objetivo de este consejo, cuyos miembros fueron elegidos por él mismo, fue simplificar la estructura de la Curia Romana, la poderosa autoridad administrativa del Vaticano, para hacerla más ágil y menos burocrática. Creó 2 grandes departamentos, se denominan dicasterios, uno dedicado a laicos y familia y otro a caridad y justicia. Redujo de una treintena de dicasterios a menos de 20 para que no se dupliquen tareas, las consultas sean más fáciles y, sobre todo, para establecer una cultura de servicio al Papa y a las diócesis de todo el mundo. La gestión financiera que inició Francisco en el Vaticano fue un ejemplo de búsqueda de la transparencia y la responsabilidad en el manejo de los fondos de la Iglesia. Creó la Autoridad de Información Financiera para prevenir la corrupción, mejorar la transparencia en todas las operaciones e incorporar instancias de supervisión y control que aseguren que los recursos se utilicen de manera ética y eficiente. Además, reformó el sistema judicial para que obispos y cardenales puedan ser juzgados en tribunales laicos y no solo en instancias religiosas. Los casos de delitos cometidos siempre se silenciaban y se sometían solo al derecho canónico. Francisco ha sido firme en su compromiso de combatir la corrupción dentro del Vaticano y en otras instituciones relacionadas con la Iglesia. Instó a los líderes religiosos y civiles a adoptar prácticas éticas y a rendir cuentas por sus acciones, solicitando y ofreciendo mayor cooperación internacional en la lucha contra el lavado de dinero y otros delitos financieros. También hizo una reforma financiera, centralizando todas las cuentas en una sola y exigiendo a cada dicasterio que presente un presupuesto, en el que debían incluir una disminución de los gastos y les impuso la obligación de hacer una rendición de los mismos. Exigió austeridad y transparencia a todos los poderosos funcionarios de la curia, algo sin precedentes.
en una auditoría interna, surgió el escándalo financiero más grave de los últimos 30 años. No solo por la escala económica, sino porque esta vez el Papa Francisco decidió dar instrucciones a la Judicatura Vaticana para que procediera sin indulgencia alguna. Se enjuició y encarceló a un obispo. El Tribunal Penal del Vaticano condenó en primera instancia al cardenal italiano de alto rango Angelio Becciu, de 75 años a 5 años y medio de prisión por fraude, en un caso relacionado con operaciones financieras de la Santa Sede y la compra de un inmueble en Londres. El pontífice ya había despojado al cardenal Becciu, que había sido el número 3 en el poder, de su derecho a participar en un cónclave que elegiría al próximo papa. El papado de Francisco se caracteriza por su enfoque en la solidaridad y la justicia social. Desde su inicio procuró reformas en la Iglesia Católica, adoptando un enfoque más inclusivo y aperturista en cuestiones como la homosexualidad, la unión entre personas del mismo sexo, la situación de los divorciados y también a admitir opiniones de los laicos sobre los debates en torno al celibato, al rol de las mujeres en la Iglesia y el matrimonio de los clérigos. Pero además, se hizo cargo de algunas de las aberraciones cometidas por la Iglesia. Y aquí no puedo dejar de manifestar el dolor y la vergüenza que siento ante el daño irreparable causado a niños por parte de ministros de la Iglesia. En su exhortación postsinodal Amoris Laetitia, llega a poner en tela de juicio a la propia moral católica. Tendríamos que evitar los juicios que no toman en cuenta la complejidad de diversas situaciones. Las normas generales serían desde luego un bien, pero en su formulación no pueden abrazar en lo absoluto todas las situaciones particulares. Una iglesia abierta a la realidad de la sociedad solo puede emanar de un pontífice maduro, abierto, comprensivo y desprejuiciado como para abrazar la situación de los divorciados y decirles que no solo no tienen que sentirse excomulgados, sino que pueden vivir y madurar como miembros activos de la Iglesia, advirtiendo que ya no es posible decir que todos los que se encuentran en una situación así llamada irregular viven en pecado mortal, y asegurar que nadie puede ser condenado para siempre, y agregando: no me refiero solo a los divorciados en nueva unión, sino a todos, en cualquier situación en que se encuentren. Hay un contraste de posturas que muestra una evolución que beneficia a la Iglesia Católica en el esfuerzo por tolerar, entender y comprender a la sociedad moderna. Esa apertura es parte del crecimiento personal que hizo Francisco y lo lleva a estar más cerca de la realidad de cada una de las personas, demostrando un nivel de modernidad que lo coloca a la vanguardia de la conservadora curia romana, en la que va fermentando una oposición cada vez más difícil de disimular. Ser homosexual no es un delito. No es un delito. Sí, pero es pecado. Bueno, primero, distingamos pecado por delito. Pero también es pecado la falta de caridad con el prójimo. ¿Y vos cómo andás? Esas declaraciones tuvieron un alto impacto en todas las esferas de la Iglesia y de la sociedad, encendiendo polémicas y posiciones extremas. Francisco defiende la protección de los derechos de los migrantes y refugiados, profundamente conmovido por los continuos naufragios y las víctimas del mar Mediterráneo, haciendo un llamado a la solidaridad de los países y comunidades para que contribuyan a mitigar el problema y ser comprensivos con quienes sufren ese problema. Denuncia al consumismo como una forma de egoísmo generalizado y proclama la responsabilidad y la justicia social en la distribución de los recursos para evitar el derroche y la desigualdad, buscando hacer lugar a los pobres y marginados en las economías. Aboga por la crisis climática, reclamando conciencia y acción urgente para proteger el medio ambiente y garantizar un futuro sostenible. En estos 11 años ha dejado una marca indeleble en la Iglesia Católica, con resonancia en el mundo en general. Su enfoque en la misericordia y la compasión y su compromiso con los más vulnerables
ha inspirado a muchos a trabajar por un mundo más justo y solidario. En su visita a Brasil en 2013, recién iniciado su papado, se dirigió a todos los obispos y sacerdotes presentes en la Catedral de Río de Janeiro con un pedido especial. Quisiera decir una cosa, ¿qué es lo que espero como consecuencia de la Jornada de la Juventud? Espero lío. Que acá adentro va a haber lío, va a haber. Que acá en Río va a haber lío, va a haber. Pero quiero lío en las diócesis. Quiero que se salga afuera. Fantástico, bonitas palabras. Quiero que la iglesia salga a la calle. Quiero que nos defendamos de todo lo que sea mundanidad, de lo que sea instalación, de lo que sea comodidad, de lo que sea clericalismo, de lo que sea estar encerrados en nosotros mismos. Las parroquias, los colegios, las instituciones son para salir. Si no salen, se convierten en una ONG. Y la iglesia no puede ser una ONG. ¿Ah? Pidió que la iglesia salga a la calle y él mismo salió de la tradicional centralidad del Vaticano a las periferias del mundo, realizando viajes pastorales a diversos países de todo el planeta, llevando a cabo encuentros con fieles, líderes religiosos y políticos, así como actividades pastorales y de caridad. 45 viajes, más de 60 países visitados y más de 400.000 kilómetros recorridos, equivalentes a 10 veces la vuelta a la Tierra o a un viaje a la Luna. Esta síntesis numérica de los 11 años de pontificado de Francisco muestra la dimensión de los puentes que ha tendido desde el Vaticano. Algunos de los destinos más destacados fueron a Brasil, haciendo su primer viaje internacional en julio de 2013 para participar en la Jornada Mundial de la Juventud; a Tierra Santa en mayo de 2014, haciendo paradas en Jordania, Israel y Palestina. Durante su visita, realizó gestos simbólicos de reconciliación y paz entre las diferentes comunidades religiosas. A Corea del Sur, en agosto de 2014, para participar en la Jornada de la Juventud Asiática y para promover el diálogo interreligioso en la región. A Albania en septiembre de 2014, donde destacó la tolerancia religiosa y la convivencia pacífica entre diferentes grupos étnicos y religiosos. A Sri Lanka y Filipinas realizó un viaje apostólico en enero de 2015, donde se reunió con sobrevivientes del tifón Haiyan y abogó por la justicia social y la protección del medio ambiente. A Cuba y luego a Estados Unidos en septiembre de 2015, en donde se reunió con el presidente Barack Obama y pronunció discursos históricos ante el Congreso de los Estados Unidos y las Naciones Unidas. A México en febrero de 2016, en donde abordó temas como la violencia, la pobreza y la migración, y se reunió con comunidades indígenas y víctimas de la violencia. A Egipto en abril de 2017, para promover el diálogo interreligioso y la paz en la región y para expresar su solidaridad con la comunidad cristiana copta. A Colombia en septiembre de 2017, donde apoyó el proceso de paz y la reconciliación en el país y se reunió con víctimas del conflicto armado. A Chile y Perú en enero de 2018, realizó un viaje apostólico donde abordó temas como la corrupción, la inmigración y la protección del medio ambiente. La iglesia latinoamericana ha crecido mucho en esto. Y también es una iglesia que supo cultivar las periferias, ¿no? Porque la verdadera realidad se ve desde la periferia, ¿no? En total, realizó más de 45 viajes, visitando muchos otros países y continúa siendo un líder pastoral muy activo en la escena mundial, reconociendo que le queda pendiente visitar su Argentina natal, de la cual ha mantenido una prudente distancia por la crispación política que existe y de la cual ha sido parte con gestos que, si bien se corresponden a la doctrina social de la Iglesia, sus compatriotas lo han tomado como actitudes políticas que polarizaban las reacciones a favor o en contra. El Papa Francisco se mueve permanentemente entre lo teológico y lo político,
y esa ha sido su forma de comunicarse siempre, y por eso no pasa desapercibido. El gobierno le enviará un informe al Papa Francisco sobre la situación judicial de Milagro Sala. Tras la polémica desatada por los famosos gestos de Francisco en manifiesto apoyo a la dirigente que se encuentra detenida desde hace más de un mes, el gobierno de la provincia decidió hacerle llegar al sumo pontífice toda la documentación que sustenta las actuaciones que pesan contra ella. ¿Usted se autopercibe como peronista? Cuando me hace esa pregunta, le hago una confidencia. Diga. Me la hacen en un tono tal, como si me preguntaran, dígame una cosa. Usted es una mala persona. ¿Usted fue leproso y se curó? Porque una lepra. Te cuento un poco más. Pero no es mi intención, ¿eh? No, ya lo sé, pero les digo lo que yo vivo, ¿no? Como diciendo, cuidado. O sea que el peronismo es un movimiento popular que tiene un largo camino y que convocó a mucha gente con proyectos de justicia social y un momento político. Pero mi familia ciertamente era antiperonista y yo tuve que tratar con toda la gente y cambiar un poco la perspectiva, ¿no? Esta historia comenzó, esto de adjudicarme que soy peronista, porque por allá por principios de los 70, en la Universidad de El Salvador, aquí en Buenos Aires, que era de los jesuitas, en ese momento ahora es un grupo de laicos que tienen la espiritualidad jesuita, pero era directamente de la orden de los jesuitas en aquel momento, cuyo provincial era justamente Jorge Mario Bergoglio. Bueno, en esa universidad, cuando la van tomando los laicos, ingresa una parte de ese grupo de laicos, era de la organización peronista Guardia de Hierro. Y dice él que a pesar de que, bueno, él trató de mostrar, digamos, un equilibrio y demás, era gente muy habilidosa que tuvo mucha presencia en la universidad, y a partir de esa presencia él quedó definitivamente sindicado como peronista, pero él asegura que no lo es. Además dice también tenía algunos escritos sobre la justicia social, y bueno, entonces siempre se me vinculó de esa manera, pero la verdad dice que no lo tengo. Pero agrega una cosa muy, digamos, desafiante, yo diría muy sugestiva. Dice, bueno, y en el caso de que fuese peronista, ¿qué tendría de malo? Reconoce que la democracia es compleja y que requiere de esfuerzo y paciencia, por lo que recibió a todos los presidentes argentinos que lo visitaron y aplicó él mismo ese esfuerzo y paciencia a pesar de cómo se utilizó su figura en el período electoral del año 2023. Y terminó cerrando ese capítulo recibiendo al electo presidente Javier Milei y su comitiva, a los que les expresó que viajar a Argentina en el 2024 sigue siendo una hipótesis. Y este es un bronce con Carta de Alberdi. de este año, que los filmes que yo escribí, Laudato Si, Laudate Deum, Fratelli Tutti, el ambiente, que son las que tienen paz. La oración en la plaza estuvo famosa. Gracias por tus... No, gracias, por favor. La verdad que me gustó, ¿eh? Es ese tremendo... En sus encíclicas abordó una variedad de temas relevantes para la Iglesia Católica y la sociedad en general. Las más destacadas son Laudato Si del 2015, que trata sobre el cuidado de la casa común, es decir, la preocupación por el medio ambiente y la ecología integral. Francisco expone la interconexión entre la crisis ambiental, la justicia social y la pobreza, llamando a una conversión ecológica que abarque tanto a individuos como a instituciones. Destaca la importancia de proteger la creación de Dios y de promover un desarrollo sostenible que respete la dignidad humana y el equilibrio de la naturaleza. Amoris Laetitia del 2016, que trata sobre el amor en la familia y aborda temas relacionados con el matrimonio, la sexualidad, la crianza de los hijos y los desafíos que enfrentan las familias en la sociedad moderna. Francisco reflexiona sobre la belleza del amor conyugal,
la importancia de la comunicación y el perdón en las relaciones familiares y la necesidad de acompañar a las familias en situaciones difíciles, como la separación y el divorcio. Fratelli Tutti del 2020, que aborda el tema de la fraternidad y la amistad social, destacando la importancia de construir un mundo más justo y solidario, donde todas las personas sean tratadas con dignidad y respeto. Francisco reflexiona sobre temas como la globalización, la migración, el diálogo interreligioso, la solidaridad y la paz, llamando a una cultura del encuentro y la inclusión que supere las divisiones y promueva la fraternidad universal. Evangelii Gaudium del 2013. Aunque no es una encíclica en sentido estricto, este documento es una exhortación apostólica sobre el anuncio del Evangelio en el mundo actual. Francisco reflexiona sobre la alegría del Evangelio y la importancia de la evangelización en el mundo contemporáneo. Aborda temas como la misericordia, la inclusión, la opción preferencial por los pobres y la transformación social a través del testimonio cristiano. En cada una ofrece una perspectiva única sobre temas importantes para la Iglesia y la sociedad, en la que se puede vislumbrar su grado de apertura en esta tensión entre el conservadurismo y las corrientes modernistas que existen en la sociedad, y considera que se deben reflejar también en la Iglesia. En las sociedades modernas se vislumbran cambios muy dinámicos que ponen a una estructura milenaria y tradicional como la Iglesia en una situación muy delicada para seguir la evolución. El Papa está en el medio de esa tormenta, con fuertes presiones internas y externas a las que va tratando de dar respuesta en un delicado equilibrio de transición dogmática y cultural. Definió una posición clara y contundente en relación al aborto. Considera que la defensa de la vida por nacer está íntimamente ligada a la defensa de cualquier derecho humano. Afirma que los niños no nacidos son los más indefensos e inocentes de todos y se les quiere negar su dignidad humana para poder disponer de ellos a voluntad. Su convicción es que el ser humano es siempre sagrado e inviolable en cualquier etapa de su desarrollo, aunque reafirma la enseñanza tradicional de la Iglesia sobre el aborto. También reconoce que se ha hecho poco para acompañar adecuadamente a las mujeres en situaciones difíciles. Afirma que el aborto es un crimen y que eliminar una vida humana para resolver problemas no es progresista ni ético. También, y como nunca antes en 2000 años de Iglesia, el Papa Francisco expresó su posición en relación a los homosexuales y la familia, brindando apoyo a la legalización de las uniones civiles de parejas del mismo sexo. Las personas homosexuales tienen derecho a estar en la familia. Son hijos de Dios, tienen derecho a una familia. No se puede echar de la familia a nadie, ni hacer la vida imposible por esa gente. Lo que tenemos que hacer es una ley de convivencia civil. Estas expresiones vertidas en un documental estrenado en el Festival de Cine de Roma generaron una amplia repercusión en todos los idiomas y fueron tapa de los diarios del mundo, encendiendo todas las alarmas en los sectores ultraconservadores de la Iglesia. A pesar de este apoyo a las uniones civiles, el Papa reitera que la Iglesia solo reconoce el matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer. Sus palabras sobre posibles bendiciones a parejas del mismo sexo contrastan con declaraciones anteriores, donde había afirmado que la Iglesia no podía bendecir estas uniones porque no podían bendecir el pecado. Se nota un proceso de evolución personal en el propio Bergoglio que hace más grande a Francisco. Que me volví más misericordioso. Es una cosa que gané misericordia, ¿no? Yo, en mi vida tuve periodos rígidos que exigía demasiado, ¿no? Después me di cuenta que por ese camino no se va, ¿no? Que hay que saber conducir esa paternidad que tiene Dios. Hoy criticaría de aquel Bergoglio que en algunas etapas, no siempre. Como obispo creo que fui un poco más benévolo, pero en la etapa de jesuita y todo fui a veces muy de bajar la caña demasiado, ¿no?
La vida es muy linda con el estilo de Dios, de saber esperar siempre, ¿no? Siempre esperar al otro, ¿no? Darle tiempo, saber, pero hacerte tonto como que no sabes y dejarlo madurar. Es una de las sabidurías más lindas que nos da la vida, ¿no? Si bien el Papa Francisco muestra comprensión y cierta apertura hacia las personas LGBTQ+, sigue sosteniendo la enseñanza tradicional de la Iglesia sobre el matrimonio como una unión exclusiva entre un hombre y una mujer. Es claro que su flexibilidad y apertura no es una tarea sencilla, siendo la máxima autoridad de la Iglesia Católica, cuya comunidad sigue siendo en gran parte conservadora y muy ortodoxa en la interpretación del Evangelio. Pero las sociedades evolucionan y trasladan sus inquietudes. En la Iglesia tiene que haber cambios, tiene que arriesgar. Hombre, pues por de pronto que los curas puedan tener pareja o casarse o lo que sea. Eso para mí es importante. Quitaría muchos problemas en la Iglesia. No tengo la sensación de estar viendo los progresos que deberíamos ver en cuanto al lugar de la mujer en la Iglesia. Francisco destaca que el celibato sacerdotal es un don de la Iglesia y advierte a los presbíteros sobre la importancia de la oración y la fraternidad sacerdotal con lazos de auténtica amistad para que el celibato no se convierta en un peso insoportable. En una entrevista, el Papa Francisco se pronunció sobre la posibilidad de que sea revisada la disciplina del celibato sacerdotal en Occidente, y también afirmó que no hay contradicción para que un sacerdote pueda casarse. Pero su posición está en línea con la del Papa Pablo VI, quien afirmó: «Prefiero dar la vida antes que cambiar la ley del celibato». Otro mensaje que Francisco ha enviado al mundo es su compromiso con la justicia y la paz, por la cual realizó muchos viajes y esfuerzos para mantener una relación significativa con líderes políticos de todo el mundo, convocando a los parlamentarios católicos de la Red Internacional de Legisladores Católicos a reuniones en las que ha instado a un compromiso a nivel nacional e internacional por justicia, fraternidad y paz. El diálogo y la cooperación en la búsqueda constante de la verdad son considerados los instrumentos para garantizar la paz, buscando algo más allá de la ausencia de guerra para llegar a un entendimiento global. Por su parte, y como buen pontífice, estableció también puentes y diálogo interreligioso con diferentes líderes de diferentes credos del mundo para fomentar la paz y la comprensión mutua. Tuvo encuentros con el Papa ortodoxo Bartolomé I, y en su visita a Corea se reunió con los líderes locales. Lo mismo hizo en Filipinas con el jefe del Consejo de Imanes, Ebra M. Moksir Al-Haj, y también en Sri Lanka, donde participó del encuentro interreligioso en el Centro de Congresos BEICH de Colombo. A pesar de la opulencia del Vaticano, Francisco quería una iglesia pobre y para los pobres, así que se ha implicado de forma personal en la suerte de los indigentes, especialmente de Roma, que se agrupan en torno al Vaticano pidiendo limosna a los turistas. En 2015, renovaron los baños públicos para que los indigentes puedan acceder a duchas y tendrán también servicio de peluquería. Cada uno recibe un paquete con una toalla, ropa interior, jabón, desodorante, pasta dental y una afeitadora. Apertura, austeridad y opción por las periferias parecen ser las huellas más visibles que dejará como legado el papado de Francisco. Su impronta le ha dado forma a una iglesia cada vez menos conservadora y más volcada a los intereses populares y de los sectores sociales de menores recursos, y fundamentalmente centrada en los países emergentes del mundo. De los 60 países que visitó, 10 fueron de Latinoamérica, donde vive la mayor cantidad de católicos del mundo, pero también donde el Vaticano sigue cediendo terreno. En los últimos 40 años, la Iglesia Católica de América Latina perdió más de 80 millones de fieles, prácticamente en su totalidad
integrantes de los sectores medios y pobres de la sociedad, que se fueron volcado en masa a las comunidades evangélicas, fenómeno que continúa en la actualidad. Es decir, que ni la presencia de un papa latinoamericano logró revertir la tendencia. La visión de la Iglesia del Papa Francisco puso foco en las periferias lejanas de Roma, a donde fue a buscar la singularidad de la fe de cada región, valorando la identidad y la dignidad de los pueblos en un esfuerzo sistemático por crear las bases culturales y de carácter espiritual de una nueva sociedad mundial fundada en la identidad cultural y no en su homogeneización. Francisco visitó la República del Congo y Sudán del Sur, dos de las naciones más pobres de África, reafirmando el perfil disruptivo que busca escuchar a todos los líderes del mundo y que a su vez escuchen su voz. Por primera vez en 1300 años, en el Vaticano gobierna alguien que no nació en Europa y su objetivo de llegar con sus viajes a países pobres, postergados, donde la Iglesia Católica empezaba a ser cuestionada por su frialdad y lejanía, le enriquece la perspectiva, le aporta nuevas ideas, pero lo obliga también a adecuarse frente a las emergencias sociales más graves. La Iglesia Católica de Francisco ya no es la tradicional estructura centrada en Europa y llena de cardenales italianos. Está siendo renovada y actualizada, pero aún así, los cambios de la sociedad no son de rápida asimilación en una curia tradicionalmente conservadora que no está dispuesta a cruzar ciertos límites. El Papa Francisco, jefe de la Iglesia Católica, se enfrenta a una oposición cada vez más fuerte dentro del Vaticano. El clan conservador de la Curia Romana, el poderoso órgano de gobierno de la Santa Sede, le acusa de tener una visión laxista de la doctrina católica, especialmente en lo que se refiere al estatus de las parejas homosexuales y los divorciados. El clan del antipapa Francisco parece ahora más decidido que nunca a perseguir su objetivo, expulsarlo de su cargo. De momento, el Papa argentino de 87 años resiste y demuestra que no tiene intención de dimitir mientras su salud le permite seguir frente de la Iglesia. Todos los especialistas del Vaticano coinciden en un punto. El pontificado ha entrado en un periodo turbulento. Sentimos que estamos bastante cerca del final del pontificado. Así pues, tenemos la sensación de que desde hace algunos meses se está librando una batalla sobre quién sucederá a Francisco. También significa el legado de Francisco. En otras palabras, ¿qué sucederá con lo que hizo este papa durante su pontificado? Hemos llegado a una fase en la que ha comenzado una especie de campaña electoral, aunque no sea una campaña real, sino una forma de hacer campaña electoral. Crucial, esta batalla electoral enfrenta a dos bandos. Los tradicionalistas conservadores cada vez más desafiantes y los reformistas más cercanos al Papa. Los errores graves proceden de la propia Iglesia. Las ovejas dependen del valor de su pastor, que debe protegerlas del veneno de la confusión, el error y la división. Una opinión compartida por una proporción significativa de católicos practicantes. Los temas de los que hablamos, las mujeres sacerdotes o el celibato religioso, todo eso no son más que caballos de Troya para que aceptemos la llegada de personas LGBTQ+, y pensamos que esto es lo que intentan hacer en este sínodo. Nunca permitiríamos que se bendijera una unión homosexual. Va en contra de la voluntad de Dios. Va en contra de lo que dice claramente la Biblia. Así que si Él abre esa puerta, entonces tenemos permiso para bendecir a las parejas del mismo sexo. Lo que significa que el pecado en el área sexual ha cambiado. El Papa no es el maestro de la doctrina, es el servidor de la doctrina. Debe defender la fe, no acabarla. En esta encrucijada en la que está el Papa entre las presiones de reformistas y ultraconservadores, la clave del equilibrio está dada por la posición de los cardenales, y justamente de los 223 cardenales que integran hoy la Curia Romana, el actual Papa nombró la mitad, una muestra de la influencia que tendrá el pontífice argentino en la Iglesia del futuro. El nivel de tensión es tan grande que Francisco decidió desalojar de su residencia en el Vaticano
al cardenal estadounidense de 75 años, Raymond Leo Burke, abiertamente crítico con su gestión, y retirarle su salario debido a que Burke forma parte de un grupo de conservadores estadounidenses que desde hace tiempo se oponen a los planes del Papa de reformar la Iglesia Católica y desarrollan un activismo que pretende destituirlo. Le quitó el llamado plato cardenalicio, que es el sueldo que reciben los cardenales de unos 5.000 euros mensuales, y también le bloqueó el uso gratuito del lujoso departamento asignado por el Vaticano al purpurado norteamericano. Si Burke quiere seguir gozando de él, deberá pagar el alquiler, que es de unos 10.000 euros mensuales. No hay antecedentes de que un papa haya decidido aplicar sanciones de este tipo a uno de los que se supone debería ser uno de sus eminentes colaboradores, pero en una institución verticalista como la Iglesia, todos deben responder al Papa como la máxima autoridad. La decisión, según se expresó, no pretende ser un castigo personal y se basa en la creencia de que una persona no debería disfrutar de privilegios cardinales mientras critica al jefe de la Iglesia. Igualmente, el Papa tiene abierto el diálogo y lo recibió para conversar cada tema en forma personal. Francisco inició una Iglesia verdaderamente católica, universal, donde la periferia y el centro ya no pueden competir, sino más bien complementarse para reflejar las demandas del mundo católico y no solo la realidad de Europa. Una Iglesia más transparente y mucho más cercana a sus fieles, que cortó con el eurocentrismo y ahora cuenta con cardenales que representan a todos los continentes, logrando establecer vínculos representativos que estrechan la relación con las diócesis de todo el mundo. Y parece no estar dispuesto a que el ala ultraconservadora le modifique el rumbo. Mientras tenga salud, los seguirá enfrentando para que no se pierdan los avances y dejará marcado el camino para que incluso lo trascienda cuando él ya no esté. ¿Quién será el próximo papa? Si pensamos en la sucesión, la elección de Bergoglio abrió una puerta que ahora resulta difícil cerrar. Además, el Papa nombró al venezolano Edgar Peña Parra en un cargo clave, sustituto de la Secretaría de Estado, una función de poder en el organigrama vaticano a nivel de nuncio apostólico, balanceando el poder tradicional hacia la periferia y con mayor peso de Latinoamérica en la representación. Pero en el próximo conclave de sucesión, las representaciones continentales están mucho más balanceadas, así que las probabilidades llevan a que el próximo papa pueda ser un asiático, probablemente un filipino, como Luis Antonio Tagle, arzobispo de Manila y el más joven de la estructural cardenalicia, que incluso tiene Facebook propio. Las posibles combinaciones de favoritos y la evolución de los reemplazos de cardenales hacen que la figura del cardenal Tagle tenga cada vez más seguidores y representa una zona geográfica que es un verdadero bastión de feligreses que necesitan mayor representación. El cardenal peruano Pedro Barreto Jimeno, miembro de la Orden Jesuita, celebró su cumpleaños número 80 el 12 de febrero y obtuvo la aceptación de su carta de renuncia como arzobispo de Huancayo por parte del Papa Francisco. Con esta renuncia, el número de cardenales electores disminuye a 130 de un total de 239. Cabe destacar que esta cifra no incluye al purpurado italiano Angelo Becciu, quien ha sido destituido y privado de derechos hasta la fecha. En la lista de votantes, los cardenales europeos suman 52, entre los cuales se encuentran 14 italianos. Este porcentaje representa menos del 10%, marcando así el número más bajo en la historia. Los cardenales españoles se dividen en 8 electores y 6 no electores. En cuanto a la distribución geográfica, hay 21 cardenales latinoamericanos, 15 norteamericanos y 22 asiáticos, incluyendo al italiano Giorgio Marengo, responsable de la prefectura apostólica en Mongolia, y al patriarca latino de Jerusalén, el franciscano italiano Pier Battista Pizzaballa. Los cardenales africanos suman 17, entre los cuales se encuentra el español López Romero, arzobispo de Rabat, y 3 son originarios de Oceanía.
Hasta la fecha, los votantes designados por el Papa Francisco suman 95, mientras que los nombrados por Benedicto XVI son 27 y por Juan Pablo II, 8. En un conclave, la visión pastoral de Francisco tendría virtualmente una mayoría. Después de Italia, los países con mayor representación de cardenales electores son Estados Unidos con 11, seguido por España con 8, Francia con 6, Brasil con 6, India con 5, Canadá con 4, Portugal con 4, Polonia con 4, Argentina con 3 y Alemania con 3. Pero como la mayoría tiene más de 80 años, se prevén renuncias, como la del cardenal peruano ya citado. Una curia abierta al debate permite garantizar el avance y la actualización de la milenaria Iglesia hacia la realidad social. Francisco lo sabe y aprovecha sus posibilidades designando cardenales más jóvenes y comprensivos. Hoy las situaciones generan interrogantes y esos interrogantes deben ser respondidos desde la fe. Por lo tanto, ese avance dinámico, no estático de la tradición permite que se den respuestas nuevas a problemas nuevos. En diciembre de 2024, el número de cardenales electores alcanzará la cuota límite establecida por Pablo VI, que es igual a 120. Sin embargo, el Papa Francisco, en el último consistorio, ha elevado esa cifra a 137, superando la cuota de los 135 establecida por Juan Pablo II en 2001 y en 2003. Lo más probable es que el Santo Padre decida convocar un consistorio en los próximos meses para la creación de nuevos cardenales. Recordemos que, en el último consistorio del 30 de septiembre de 2023, el Papa creó a 21 nuevos cardenales. Entre ellos se destacan 3 argentinos, 3 españoles, un colombiano y un venezolano. El Papa busca habitualmente nuevos cardenales que provengan de diversas partes del mundo, reflejando así la universalidad de la Iglesia. Cada purpurado seleccionado tiene una extensa trayectoria y ha prestado servicio a la comunidad católica en sus respectivas diócesis. Francisco elige a pastores que representen la diversidad y el compromiso de la Iglesia católica en todo el mundo, asegurando que la renovación de la Iglesia y la representación global sea una realidad. Apertura, austeridad y opción por los países emergentes del mundo parece ser lo más distinguible del legado papal del argentino Jorge Bergoglio en su paso por el Vaticano. Quedará una Iglesia cada vez menos conservadora, más volcada a los intereses populares y de los sectores sociales de menores recursos. Habrá feligreses entusiasmados y otros muy decepcionados. Se verá con el paso de los años si el punto definido por Francisco entre tradición y modernidad fue el adecuado para la época. El envejecimiento del Papa acerca la realidad de elegir un nuevo pontífice, y el argentino Jorge Bergoglio, en su paso por el Vaticano, ha dejado un legado que se notará por varias décadas. El propio Francisco respondía a las periodistas mexicanas Collins y Aladraki en 2023 que se imaginaba en retiro tomando el ejemplo de Benedicto XVI, renunciando y quedando como obispo emérito de Roma con actividades pastorales reducidas, cediendo el cargo para que se elija su sucesor. Si yo sobrevivo a la renuncia, porque puede ser que me muera antes de renunciar, ¿no? Si yo sí. Esperemos que no. Si sobrevivo, me gustaría una cosa de ese tipo. También hay que ver cómo, ¿no? Porque si uno termina bastante destruido o con las neuronas un poquito fuera de sitio, mejor que no haga nada y se quede quietito. Si bien se lo ve lúcido y muy activo, padece de artrosis en la rodilla derecha, tiene una creciente dolencia de cadera, ya había sido operado de colon en 2021 y una cirugía abdominal en 2023, lo que sumado a su ritmo de vida y sus 87 años, lo limita en su posibilidad de seguir viajando, por lo que se concentra en asegurarse de dejar encaminada la Iglesia hacia su visión y en cada uno de los nombramientos va sellando el destino futuro de la Casa de Pedro.
Según expresó, para sus últimos días no regresaría a Argentina y le gustaría ser sepultado en Santa María Mayor. Sencillo. Y como siempre le prometí a la Virgen, y ya está preparado el lugar, quiero ser enterrado en Santa María Mayor. ¿Ah, sí? Sí, porque es mi gran devoción. Pero más allá de lo previsor que sea con el tema, el Papa sigue pleno de actividades y pendiente de todos los frentes a su cargo, y dejando bien claro que, a pesar de sus años y la creciente dificultad para desempeñar sus funciones, tiene todo planeado acorde a lo que considera su misión, a tal punto que existe una carta de renuncia redactada desde los inicios de su pontificado, para presentarla cuando considere que ya no puede más con sus responsabilidades. Sin embargo, desde que el Papa se mueve en silla de ruedas y que esto le impide celebrar las misas y otros actos litúrgicos por carecer de autonomía para desplazarse, la situación se convirtió en un argumento para evocar su eventual dimisión. Las imágenes que se muestran desde los canales oficiales están coordinadas para que en los momentos que su santidad se tiene que trasladar para hablar desde el altar, enfocan al público o hacen intervenir a los cronistas para ocultar la dificultad de movimiento entre los sillones hasta que la escena está lista. Si bien el montaje es preciso, los cronistas presenciales y la propia curia romana toman nota del notable desmejoramiento de salud. Aún así, sobrevolando estos 11 años en que el argentino Jorge Bergoglio se convirtió en el Papa Francisco, lo importante que parece dejarnos como pregunta es: ¿qué piensa la gente sobre el rol de la Iglesia y lo que hizo Francisco en su pontificado? ¿Qué esperarían los fieles de un próximo Papa? Porque el propio Francisco se muestra tranquilo por lo realizado y expresa que lo demás ya no depende de él, así que sigue mirando hacia adelante con su habitual serenidad.